Y volvimos a otro bloque de Lo Peor Era Cuando Sonreía. La gente ya se estuvo comunicando con nosotros. Tuve una mano para mensajitos. Así que me encanta cuando la gente responde porque son buena onda. Pero así como te cuento una cosa, te cuento otra, te tengo que decir por qué estamos escuchando la música que escuchamos. Los simuladores. ¿Viste? Temón. Tal cual, vamos todavía. Los simuladores. Yo sabía que Tibi también lo iba a reconocer porque sé que le gustan los simuladores. No creo que haya alguien que no haya visto. ¿Algún capítulo tenés que haber visto? ¿Cómo? Alguno tenés que haber visto. Ah, sí, no pensé al revés que no lo había visto. Digo, no. ¿Cómo? Y ahora creo que está en Netflix, ¿verdad? Lo podés encontrar en Netflix. Sí, hace bastante que está en Netflix. Así que lo podés ver tranquilamente. Lo que estamos escuchando entonces son canciones. Como ya terminábamos el mes, me quedaban pocas décadas. Entonces, en vez de poner de los 90, dije, no, vamos directamente a los 2000, porque me parecía que había cosas re interesantes. Viste que nosotros veníamos con programas, porque no encontrábamos una gran producción de series en los 80, pero en el 2000 sí. Claro. En el 2000 tenemos una producción. En el 2000 digo en la década, ¿no? Una gran producción de series buenas que yo me he perdido muchas de ellas, pero todavía las puedes ver. Así que la primera que sonó fue la canción de Epitafios, que sé que fue una serie de aquellas muy interesante, que tuvo su primera emisión en el año 2004. Buscala porque está genial. Esa sí no la vi. Y la segunda que sonó recién, la de los simuladores, que también comenzó en el 2002. Así que después a lo largo del programa van a ir escuchando todas canciones de series de producción nacional que fueron muy muy buenas. Así que como la gente también... el resto vi todas, ahora que estoy leyendo las canciones y todas. Sí, vamos, todavía. Bueno, todas. Yo no, así que las voy a tener que ver. Una infantil, una medio infantil que vi por ahí, bueno. ¿Querés que te recuerde cuál es la consigna? Dale. ¿Qué tangos te traen recuerdos o te parecen inolvidables? ¿Tenés algo? ¿Leo yo? Dale, lee. Bueno, teníamos acá uno que era yo creo que decía, el tango que me trae recuerdos, malos, entre paréntesis, por una cabeza que siempre me recuerda que no hay que apostar. Claro. Bueno, seguramente que todo el mundo sabe de qué se trata ese tango. Osvaldo también nos dijo, todos los tangos cantados por Lito Nevia le traen recuerdos, y un tango que me gusta mucho, dice, es Como dos extraños, que no es de Nevia, pero lo interpreta brillantemente. Así que a este fan de Lito Nevia, obviamente que le gusta todo lo cantado por Nevia. Y teníamos uno más que ya hay otro más que lo tenías por ahí. Lo tengo, que es el número que termina en 153, que dijo que muchos tangos que me recuerdan a mi viejo, que los escuchaba todos los días por la radio, como por ejemplo Nada, Cambalache y Naranjo en Flor. Claro. Bueno, todos esos son conocidos, por ejemplo, a todos esos los conozco. Seguro. Pero bueno. Naranjo en Flor me acuerdo que hubo una versión de Baglietto, ¿no? Que estaba buena. La hizo con Virgilio Espósito, que es uno de los compositores de Naranjo en Flor. Muy linda. Virgilio y Homero Espósito son dos hermanos que Homero hizo la letra, Virgilio hizo la música, y en el recital 15 años de Juan Carlos Baglietto, que lo hizo con un montón de artistas invitados, está Virgilio en el piano. Mira. Grande ya. Claro, se le nota, y hacen una versión muy, muy linda. Muy linda. Baglietto es uno de esos cantantes, viste, que a pesar de que comenzaron hace... ¿cuántos años? En los 70, en los 70. Finales de los 60. Finales de los 60. Pero el tipo tiene una voz maravillosa y que todavía se adapta. Es la misma, es genial. Yo soy fan de Baglietto. Bueno, ¿querés que vayamos directamente a la columna que tenemos viene ahora? Sí, señor, a Marcela. Exacto, que trae, por supuesto, la columna de literatura. Así es, así que la escuchamos. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Lo Peor Era Cuando Sonreía, columna de literatura. Y bueno, esta columna, la columna de este programa surgió de una situación que podríamos llamar pedagógica y que lleva implícita una serie de preguntas. Todo surge cuando se genera un debate en relación con la conveniencia
o no, de leer un cierto libro con un grupo de alumnos en contextos de privación de la libertad. Ya vamos a hablar de la obra en cuestión, porque esta columna también tiene que ver con ese libro. Pero bueno, que si es muy fuerte, que si el lenguaje no es adecuado, que si la situación es de violencia. La cuestión es que mientras los adultos discutíamos esas cuestiones, los jóvenes estaban leyendo el libro. Bueno, reacciones: indignación, rechazo, disgusto, incomodidad. Es decir, el libro, la obra, había cumplido el objetivo. En primer lugar, porque los había atrapado como lectores, algo muy difícil cuando se trata de adolescentes, independientemente del contexto en que nos encontremos. Y después, porque no los había dejado indiferentes. Frente a esta situación, me pregunto si hay libros más enseñables, entre comillas, que otros. Me pregunto cuál será el criterio que debe tenerse en cuenta para establecer la enseñabilidad de un texto literario. Y por supuesto que esta cuestión está atravesada por el tema del canon literario y las obras que están incluidas dentro de la categoría obras literarias que deben leerse en la escuela. En mi caso particular, no dejo nunca de pensar en una afirmación que hace Roberto Art en el prólogo de su novela Los lanzallamas, que dice lo siguiente: hay que escribir páginas que tengan la fuerza de un cross a la mandíbula y que los eunucos bufen. Yo creo que esas son también las páginas que vale la pena leer. Y creo además que no deberíamos ser los adultos, los docentes, quienes decidamos si un cierto libro puede o debe ser leído por nuestros jóvenes alumnos. Bueno, toda esta introducción me sirve para referirme al libro que motivó el debate y que yo había leído casualmente durante estas últimas vacaciones de verano. Se trata de la novela Ladrilleros de Selva Almada. En alguna otra columna hice referencia a esta joven escritora entrerriana y a su libro Chicas Muertas, que aborda desde la crónica el caso de 3 femicidios ocurridos en el interior del país en la década del 80 y que han quedado impunes. Quizás alguno de nuestros oyentes recuerde la referencia a esa obra. Ladrilleros, esta otra obra narra una tragedia en un pueblo del sur del Chaco a fines de los años 90, donde el amor entre 2 hombres es vivido por el hermano mayor del homosexual asumido como una cuestión donde se juegan el honor y la venganza. Es la historia de 2 hijos que son herederos sin querer de un odio que atraviesa a sus padres. Es decir, acá hay una cuestión de una herencia de odio y de violencia que no tiene que ver con los protagonistas de esta historia, sino que estos jóvenes heredan de sus padres. Y así comienza, ¿no?, la novela con los chicos, después de haber tenido un duelo, muriéndose. Así es. Así es como comienza. La autora cuenta que en realidad cuando empezó a escribir la novela no tenía muy claro el motivo, ¿no?, por el cual se iba a producir ese duelo. Y bueno, y ella narra, ¿no? Ella cuenta en una entrevista que pensando se le ocurrió enseguida la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Una tragedia clásica donde hay 2 familias enfrentadas. Pero bueno, en lugar de que el amor fuera entre una chica y un chico, imaginó que podía darse entre 2 muchachos.
y que eso justamente despertaría pasiones mucho más encendidas en un pueblo, en una clase baja como es la extracción a la que pertenecen los personajes, donde la homosexualidad todavía está muy mal vista. Por ahí desde Buenos Aires o desde las ciudades más grandes estamos más acostumbrados a las parejas del mismo sexo, pero todavía en los pueblos la homosexualidad es muy resistida. O sea que Ladrilleros sería como la historia de Romeo y Julieta, pero en clave gay. Otra cosa muy, muy interesante que tiene esta novela es el lenguaje. Selva Almada, como muchos otros escritores dentro de la tradición de la literatura argentina, ha creado una lengua para narrar los hechos de esta novela. Es decir, se trata de una lengua completamente artificial en el sentido de una lengua creada. La autora en otras entrevistas había señalado, ella tiene un tema con la lengua y que le había pasado con una novela anterior donde había utilizado una lengua, digamos, que intentaba representar la oralidad. Le había pasado que había por ahí reproches de ciertos lectores de determinadas regiones que decían que, bueno, que en realidad esa expresión que ella había usado ahí no se usaba en ese lugar, que en cambio se usaba, o sea, es como que había una demanda de fidelidad en relación con la lengua, y ella quiso quebrar un poco con esa situación, y es por eso que crea una especie de lengua nueva, donde mezcla, ¿no? Es una pseudo oralidad muy potente, muy potente. Si uno se detiene en la lengua, nota que hay una poética donde el cómo se cuenta es casi más importante que lo que se cuenta puntualmente, que ya de por sí es fuerte como historia. Y entonces ahí aparecen algunos localismos de la zona donde transcurre la historia, algunas palabras y giros mezclados con algunos modismos y localismos de Entre Ríos, palabras que ya no se usan demasiado, y algunas cosas del conurbano de fines de los 90. Y ahí hace una especie de cóctel molotov que es lo que constituye el lenguaje utilizado por la autora en esta novela. Así que realmente recomiendo Ladrilleros, creo que es una obra magnífica, y bueno, y creo que también deberíamos pensar los adultos que tenemos la responsabilidad de enseñar, no deberíamos subestimar nunca a nuestros alumnos ni decidir por ellos qué es lo que pueden leer y qué es lo que no pueden leer. Así que bueno, querida gente, hermosa gente, quédense, porque hay más. Lo peor era cuando sonreía. Nos vemos la próxima.